El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bueno, otro interesante programa de Paramédicos del Alma. Buen día, te habla tu amigo José Luis. Estamos aquí contentos. Este es el día que ha hecho el Señor. Hoy, con la segunda parte del programa que dejamos la intervención pasada, la semana pasada, tengo a mi hermano José Efraín Rodríguez. Así que Paramédicos del Alma comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bienvenidos a tu programa e intervención de Paramédicos del Alma. Hoy con la grata visita de mi hermano José Efraín Rodríguez, psicólogo cristiano de pura cepa. Así que estamos en un segundo programa, José. Gracias por quedarte acá con nosotros. En esta segunda vuelta, mira, están los José o los José al cuadrado. Así o José, como usted quiera decirle. Así es. El programa pasado estuvo sumamente interesante, José Efraín. Me gustaría en este momento entrar de lleno rápido a lo que originalmente te había invitado. Claro. Que era hablar de nuestro contexto social. Y yo creo que el segmento pasado o el programa pasado nos dio una base sólida para entonces darle como que continuidad al diálogo. Directo y al punto. Tú que tienes la formación, que has sido empresario, que eres psicólogo, que trabajaste con estudiantes, con profesores, y tienes una óptica bastante amplia de lo que pasa socialmente. ¿Cómo tú ves a Puerto Rico? Mira, voy a decir esto con temor y temblor. Uh-huh. Nuestra sociedad puertorriqueña tiene un trauma compuesto. Tiene un trauma compuesto porque, primero, a nivel político, la realidad es que hay una privación de lo que es la base, ¿no?, de las necesidades primordiales sociales. Uh-huh. Ahora mismo, Puerto Rico está catalogado como uno de los países con mayor índice de pobreza, o sea, uno de los estados con mayor índice de pobreza. Tenemos un 39%. Eso está alto. Uh-huh. Hay una privación en los servicios esenciales, agua, servicio eléctrico. La población sigue envejeciendo. En ese aspecto necesitamos tener atención y nos estamos centrando en otros problemas que son más a nivel tal vez administrativo y de expuesto. Y yo creo que se están olvidando las necesidades reales del pueblo. Uh-huh. Y los gobiernos están en una democracia para servir al pueblo. Uh-huh. Vamos a los otros aspectos. Aquí estamos hablando de eventos que han sido acumulativos. A nivel de desastres naturales, tenemos un Hugo, un María, tenemos los terremotos del sur. Estos son cosas que, aunque ya ha pasado, añádele la pandemia, son acumulativas y todavía hay secuelas de este proceso. Ahora, súmale que con lo que pasó con Venezuela, hay una alerta tan reciente como ayer, hubo un pequeño sismo. Ahora, agrégale la desesperanza. Aquí, a nivel mediático, todo es malas noticias. Todo es crimen, hay una baja tolerancia también dentro del sistema social a poder lidiar, manejar los conflictos, llegar a acuerdos a nivel comunitario. Y todo eso, mira, en el primer semestre de este año ya llevamos más de 117 asesinatos. Uh-huh. O sea, estamos en una situación compleja. Alguien en una de las canchas que yo voy con mis hijos me pregunta, ¿le ves esperanza al país? Yo siempre apostaré por la esperanza. Claro. Pero la esperanza no se da en la nada. Para tener esperanza tenemos que ver cuáles son las necesidades, tenemos que tener un plan concreto de atención y hacer una ejecución responsable. Sin eso no hay esperanza. Yo creo que como país nos pasa igual que cuando nosotros vamos a buscar ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer los problemas. Sí. Y yo veo una clase política y lamentablemente también veo, para no encasillarme en un
un área en específico, un grupo en específico, veo líderes en todos los renglones que se niegan a identificar los problemas, que tenemos un grave problema social, mi hermano. Aquí tenemos, eso es lo que dicen los estudios, todos sabemos que los números están sumamente elevados. Un 17-19% de nuestra población con un diagnóstico de salud mental. Esos son los números. Y ellos sabemos que esos números están volados. De lo que se reporta. De lo que se reporta. De lo que se reporta porque, como tú dices, es exponencial. Correcto. O sea, y cada día se añade. Definitivamente no damos abasto. Primero, la necesidad de reclutamiento. Pocos trabajadores sociales, pocos psicólogos, hay mucha exportación de especialistas. Los neurólogos y los psiquiatras son muchos menos. O sea, yo creo que a nivel de la estructura de la atención de la salud mental, nuestro sistema gubernamental y el Departamento de Salud debería hacer una inversión en capacitación y en formación dentro de nuestras universidades y sacarle esas clínicas también de práctica a dar servicio comunitario. O sea, yo creo que aquí hay las alternativas, lo que hay es que ejecutar. Claro. Entonces, por ahí empezar a crear espacios donde la gente, también la privación económica, no todo el mundo tiene plan médico, no todo el mundo puede pagar una tarifa privada. Entonces, yo creo que debemos crear espacios dentro de nuestras iglesias para atender a la gente también y en otros lugares comunitarios y entidades. Fíjate, me gustaría irme también, ya que este programa entra a distintos lugares del mundo, porque se va a nivel internacional, pero también tenemos el contexto local. ¿Cómo la iglesia debe insertarse en esta temática que en el área eclesiástica, yo creo que a grandes rasgos y dentro del macro, siempre tenemos hermanos y hermanas y pastores que están señalando estas problemáticas y estas temáticas, pero vamos a darle también herramientas a la gente de cómo puede insertarse en estas temáticas, pero a la misma vez ser solución para el problema. Claro, primero que nada, la iglesia. Voy a tomar de modelo mi iglesia, el Sendero de la Cruz. La iglesia tiene un centro de consejería y un centro de capacitación de consejeros. El centro de consejería tiene estudiantes de práctica, tiene doctores supervisores y allí se recibe a la comunidad sin costo, con bajo costo. O sea, hay un espacio. Centro de capacitación de consejeros. La iglesia, dentro de la congregación, habemos especialistas y profesionales que damos un servicio de entrenamiento, de asesoramiento para aquellos que quieran entrenarse y tener una educación continua, con un complemento de la espiritualidad. Así que nuestras iglesias, sea grande, pequeña, yo creo que es buscar los recursos, ubicarlos y abrir los espacios para que las empresas, las comunidades y las entidades se lleguen hasta ahí como un punto de reunión. Para el civil, para el ciudadano de a pie, mire, usted no necesita tener una gran preparación, pero con que tenga un conocimiento, usted puede llegar al vecino. Usted puede reunirse en el centro comunal, usted puede salir a la calle, así como algunos salen a dar tratados a las luces. Usted puede reunir a sus vecinos más cercanos y crear un espacio de apoyo. Esto lo hacía la iglesia antigua. Los hebreos se reunían en espacios programados y hablaban de las situaciones sociales para buscar soluciones y complementarse. Entonces yo creo que es volver un poco a esa escuela básica para poder sacar de las instituciones la sobrecarga y poder tal vez a nivel comunitario atender las situaciones. Excelente. Y una de las cosas que siempre nosotros somos bien intencionales en cada una de las cosas que hacemos es nuestro contexto social. Yo siempre estoy con la machaca en cada actividad, en cada congreso, en cada certificación, todo lo que nosotros tratamos de aportar, ¿verdad?, en nuestro espacio. No olvidarnos del contexto social, porque cada generación ha tenido sus propios retos. Quizás en el programa pasado tú mencionaste cuando llegaste con las botellitas de agua y con la comida a distintas comunidades, porque pusiste una carpa, pero la gente no llegó a donde tú estabas, sino que fue moviéndote hacia la necesidad. Hoy la manera del evangelismo ha cambiado drásticamente. Sí. Antes tú suplías la necesidad de un hogar
pues con la botellita de agua, con el faldito de arroz y con la bolsita de compra, el cargo, como uno dice. Hoy te dicen, además de eso, estoy embaratado emocionalmente. ¿Cómo tú puedes ayudarme? Necesito ayuda, necesito que me des una palabra de aliento, de esperanza. O hay unos problemas matrimoniales crónicos, abusos sexuales, abusos en la familia, violencia doméstica. Esos son los retos contemporáneos que nos ha tocado vivir. De eso vamos a seguir hablando y entramos de lleno con José Efraín para que nos abunde sobre estos distintos issues que pasan en nuestro país y donde nosotros podemos insertarnos y ser productivos y ser una herramienta del reino sólida y contundente. ¿Para cuándo? Para aquí y para ahora. Así que no te retires. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Seguimos con este interesante programa con mi hermano José Efraín Rodríguez. José, hablaba en el segmento pasado y te paso rapidito a ti. Claro. Como que hablé mucho y yo no estoy aquí para hablar mucho. Esto es tuyo. Yo soy un invitado. Contexto social. Sí. La intencionalidad de nosotros como creyentes, insertarnos en esa corriente y atender lo que nos pasa hoy y cómo nosotros podemos ser efectivos. Mira, te lo voy a plantear en dos modelos. Un modelo psicosocial y un modelo bíblico. ¿Está bien? Rapidito. El modelo psicosocial, Bonnet Fryer. O sea, tú entras primero al sistema interno, es decir, a la familia. Yo necesito atender primero los de casa, estabilizar el sistema de pareja y de los hijos y posteriormente puedo extenderme a la comunidad. Luego que atiendo, digamos, al vecino y a la familia extendida, ya puedo insertarme en la escuela, en el trabajo, en el mall, en la calle. Luego de eso, puedo entrar entonces a los sistemas, digamos, sociales, políticos, legales, de salud pública, hasta poder llegar a las más grandes esferas. Si nosotros entendemos esos procesos y nos insertamos y no nos aislamos, yo creo que podemos tener influencia en cada uno de ellos. Lo que pasa es que como creyentes a veces pensamos que no deberíamos entrar a algunas áreas, porque eso nos contamina. Bueno, pues dígaselo a José cuando estaba con Faraón, o dígaselo a Daniel cuando estaba con los emperadores, o dígaselo a un Pablo que tuvo que ir azotado y encarcelado ante reyes, ¿verdad? Y gobernantes. Dios nos puede ubicar. Necesitamos entender cómo entrarle a ese asunto. Ejemplo, mira, si yo trato, dentro de lo posible, tener una sana convivencia con mi esposa y con mis hijos. Ese es mi primer ministerio. Claro. Mis vecinos, que yo pueda suplir una necesidad, nos repartimos agua, la manguera, la extensión. Digamos, en las escuelas, yo me inserto en las escuelas de mis hijos. Yo me inserto en los equipos de baloncesto de mis hijos. Yo necesito público. Es que estamos ahora en la época de la red social, de tener grandes multitudes. Oye, si eso llega, maravilloso. Pero yo tengo que ir sembrando en el camino. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de llegar, digamos, hace 2 años atrás, yo entré a lo que era en el centro de convenciones, las mesas de trabajo, para lo que era el plan de desarrollo para la intervención y prevención de la violencia. Pues entramos a otros eventos, porque eso lo manejaba la oficina del gobernador. Pues podemos estar ahí influenciando. De la misma manera, Dios me dio la oportunidad de ir a la Cámara de Representantes a hacer una ponencia sobre unos proyectos sobre lo que era el abuso de menores. Podemos insertarnos ahí sin contaminarnos, pero somos una voz. Claro.
Vamos a llevarlo en términos bíblicos. Jesús no solamente atendía a multitudes. Jesús a veces se iba a espacios más privados y atendía al papá y a la mamá con una necesidad que tenía el hijo. Así es. O sea, Jesús mismo nos está dando el modelo, no solamente familiar, sino a nivel de la masa, pero a nivel político también, porque entró al sistema religioso a confrontar. ¿Por qué? Porque a veces los sistemas en los que creemos son también los que oprimen. Igual cuando se enfrentó a Pilato, no entró en un debate. Él sabía cuál era su identidad y confrontó la necesidad y estableció muy bien el reino. Entonces, Jesús es nuestro referente y si usamos esos modelos desde nuestra cristiandad, podemos ser más efectivos. Entonces, yo creo que por ahí es entender cómo insertarnos en la sociedad, ser efectivos y estratégicos para poder llenar la necesidad, bajar estos índices de violencia, ser más pertinentes y relevantes en una época como esta. O sea que mientras te estoy oyendo hablar, viene a mi mente la escena del leproso, que de ahí uno ha desarrollado unos modelos de intervención. Yo siempre hablo de la inserción que hace Jesús con este individuo que lo sana, ¿verdad? De la lepra. Porque a veces nosotros pensamos que el milagro curativo de Jesús es lo extraordinario, pero ¿qué tal de un hombre que está afuera de una ciudad cuando se reintegra socialmente con sus pares, con su familia, si tenía hijos? Y cómo vuelve esa sanidad física, reintegra a este hombre o a esta mujer, en este caso era un hombre, a una sociedad y le da nueva perspectiva de vida. Trabaja con su autoestima, lo vuelve y lo inserta para convertirse en un hombre productivo. Yo creo que el modelo está ahí, como muy bien tú dices. Mira, y si lo traes por ahí, fíjate que un leproso, llámale hoy una mujer maltratada, un hombre desempleado, un niño huérfano, como tú quieras llamarle en cualquier contexto, una pérdida. Estás hablando de una persona aislada. Estás hablando de una persona sin esperanzas ni alternativas. Hay una desesperación, pero se acerca, hay un acercamiento, pero es individual. Fíjate que aquí no hay un público. Yo te estoy viendo como individuo, no para fama, sino para conectar, porque te veo y no tengo miedo de lo que estás enfrentando. Yo lo puedo cargar contigo. Entonces ya te estoy viendo, te estoy dando personalidad y devolviendo identidad. Posteriormente sí, hay el toque. ¿Por qué? Porque necesito conectar la humanidad. Se da la sanidad, pero mira el proceso, porque lo manda al sistema religioso. ¿A qué? A evaluar. Claro. Está usando los sistemas. ¿Por qué? Porque eso es una influencia para el sacerdote que ve, porque ese sacerdote de seguro sabía que ese hombre llevaba tiempo por allá. Así que ya estás influenciando el sistema religioso. Posteriormente lo sacas un ser agradecido. ¿Qué es lo que va a hacer? A la comunidad. Sí. Lo expande, se multiplica. Y eso posteriormente llegará al político, porque Jesús llegó al centurión romano. ¿Ves? Claro. ¿Por qué? Porque se riega la voz, porque se escucha. Esto es expansivo si sabemos utilizarlo estratégicamente. Espectacular. De eso seguimos hablando en el próximo segmento de Paramédicos del Alma, hoy con la grata visita de nuestro amigo José Efraín Rodríguez. Así que no te vayas, que Paramédicos del Alma continúa en breve. Bueno, seguimos en este interesante programa con nuestro amigo José Efraín Rodríguez.
José, hablábamos en el segmento pasado de esa inserción que hace Jesús y cómo se puede, estabas hablando de dos modelos, tanto a nivel profesional, pero también a nivel cristiano. Sí. Me gustaría, para beneficio de los amigos televidentes y los que nos ven también, nos van a ver a través de las redes, darle un poquito más de sustancia y carne a esa restauración que Cristo hace a nivel emocional, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones pensamos que los milagros ocurren solamente a nivel físico y son impresionantes, no estamos menospreciando, pero ¿qué tal esos milagros que el Señor hace cuando sana las heridas, cura los traumas, los borra para su gloria? Y esa línea que es tan impresionante y tan bonita. Mira, dos ejemplos. Vamos primero al padre con el hijo poseído. Fíjate que Jesús baja del monte y encuentra un pequeño revolú. Y hay un debate entre los religiosos de la época y sus propios discípulos. Y Jesús tiene que hacer un alto. Esto no es un debate. Ustedes están viendo la política y lo legal. Yo estoy viendo el alma. Y fíjate que Jesús los pone a todos en orden y no entra en el debate. Posteriormente se lleva a los discípulos a entrenarlos solitos. Y corrige al sistema religioso, pero lo corrige posteriormente. ¿Cuál es la necesidad principal? Ni siquiera va donde el muchacho, va donde el papá. Porque el que está con el síndrome del cuidador, el que está con la quemazón, es el papá. Si Jesús no estabiliza al papá, el papá no puede bregar con el muchacho. Fíjate que hay un orden. Y Jesús lo deja hablar, le hace preguntas. Él le da la queja, le da el desahogo y busca una lucecita de esperanza, de fe. Y el hombre le dice, si tú lo dices, yo creo. Porque fue atendido. El hombre cree, es estabilizado porque está quemado, porque el tipo se ha tirado a rescatar al muchacho. O sea, esto es un desgaste violento. Lo restaura el primero y una vez este hombre restaurado desde lo interno, ahora puede creer y si el hijo es libertado, lo puede atender. Claro. ¿Ves? Es integral. Luego va donde el muchacho y el muchacho lo único que necesitaba era un toque. Se libre en el nombre del Señor. ¿Ves? Entonces es un Jesús que establece una organización para el milagro. El milagro no es solamente en la carne, el milagro es en el proceso y a veces nos hemos desvinculado de que los milagros a veces no son instantáneos, sino que requieren un proceso para que sea una formación de carácter, de identidad permanente y podamos bregar con los próximos retos de vida. Vamos a la mujer encorvada. Lucas te lo presenta de una manera maravillosa. Dentro de la iglesia, 18 años. ¿Tú sabes lo que es una mujer encorvada? Aquí los vemos en las luces, a los encorvados, a los adictos. Todo el mundo la veía, estaba dentro de la iglesia, pero nadie hacía nada. Sin embargo, Jesús, antes de insertarse en el discurso, la ve. La inserta nuevamente. Es decir, estás en la casa segura y el Padre te vio. Interviene con ella, pero aquí venimos a la parte espiritual. El texto dice, y estaba asediada por un espíritu. No era solamente la exclusión religiosa, la falta de atención, es que ve el asunto espiritual. Claro. Interviene con ella, la evidencia devuelve identidad, pero hay liberación. Y la mujer se endereza. Ahora puede funcionar. Fíjate que, ¿cuántos años le tomó? 18. Porque no estamos viendo. Debemos estar más atentos. Debemos seguir los modelos de Jesús. Y yo creo que veríamos muchos más milagros de los que estamos experimentando hoy día. Extraordinario. Una de las particularidades de Jesús, ¿verdad? Que es el modelo por excelencia, es ese toque. Pero yo me imagino, escuchándote hablar, porque dentro del texto está la historia, ¿verdad? Y cómo uno la puede enriquecer. Fíjate que Jesús va donde primero el Padre, la primera historia que hace es bíblica.
ese papá responsable que está con su hijo tratando de ayudarlo, que le preocupa y le ocupa, ¿verdad? Que de tal manera que se lo lleva a los discípulos primero, ¿verdad? Yo me imagino que posteriormente a ese encuentro con el sanador, nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas más espectaculares que tiene que haber hecho este papá, como somos nosotros, como es usted, que está ahí en la televisión o en las redes sociales, él me escuchó, sacó tiempo para mí, habló conmigo primero, atendió mis necesidades y después fue que sanó a mi hijo. Esa línea es espectacular, no sé cómo tú lo ves. Mira, volvemos, tú hablabas de cómo está nuestro asunto social. Uh-huh. Y es que el individualismo, el egoísmo, es lo que desata todo esto. Así es. Porque la gente se siente que tiene que estar en competencia, en supervivencia, y eso causa un disloque. Por eso es que hasta por un parking pueden asesinar a alguien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por eso es que nos bajamos de los carros en la luz y nos agarramos de los pelos y nos damos 20 puños. Porque no nos estamos viendo. Porque cada quien está en su nicho, en su corte, no nos escuchamos. Entonces no necesitamos ni tener grandes públicos, ni grandes masas. La necesidad está en el uno a la vez. Ese uno se va a multiplicar porque va a expandir la experiencia. Entonces yo creo que aquí es un asunto, queremos un mejor Puerto Rico, trabajo primero conmigo. Yo estando bien, puedo amar al prójimo. Amaré al prójimo como ¿quién? Como a mí mismo. Estoy yo primero, me sano yo primero, luego voy al prójimo y posteriormente hay un efecto amplificador. Extraordinario. Esto está... Tienes un problema. Porque esto va a provocar otros programas en algún momento. Así que de verdad que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ya el tiempo se nos terminó, se nos fue rapidito. Unas últimas palabras, José. Mira, entrénese, capacítese. Hay esperanza para nuestro país. El trabajo no está en el gobierno solamente. El trabajo es usted. Amén. Donde Dios lo ha ubicado, donde usted está, allí es usted quien tiene que trabajar. En el trabajo, en la casa, en la calle, en el carro. Si Dios le da oportunidad en las redes y en los medios, maravilloso. Pero vaya, toque las puertas, acérquese a la gente y tendremos mayores probabilidades de un mejor Puerto Rico. Amén. Él va a ser uno de los recursos en nuestra cumbre de capellanía. El 19 de septiembre, va a ser en septiembre, Primera Iglesia Bautista de Carolina. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo la próxima semana con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Recuerda que siempre habrá oportunidad para un mejor mañana y todavía hoy sigue habiendo un lugar en la cruz para ti. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.